¿Te imaginas una Corea unificada? ¿Qué pasaría si el norte y el sur se fusionaran? Prepárate para un análisis profundo de las posibles consecuencias. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en dos mundos completamente diferentes: el vibrante y tecnológico sur, y el hermético y misterioso norte. Durante décadas, una frontera fuertemente militarizada ha separado a familias, culturas e incluso la misma historia. ¿Te imaginas la complejidad de unirlos? Hablamos de millones de personas con sistemas políticos, económicos y sociales radicalmente distintos. Unificarlos no sería simplemente unir dos países, sino fusionar dos realidades opuestas, un proceso que conllevaría desafíos inmensos. La reunificación, para muchos en el sur, representa un sueño de una península unida, libre y próspera. Una Corea donde la familia pueda reunirse sin restricciones, donde el talento y los recursos se compartan para impulsar el crecimiento económico y la innovación. Pero, ¿es solo un sueño idílico? Para otros, la perspectiva de la unificación es una pesadilla. Imaginan un norte empobrecido inundando el sur, un colapso económico y una enorme carga para la sociedad surcoreana. La realidad es mucho más compleja. Hablamos de diferencias ideológicas profundas, de un sistema económico centralizado en el norte contra una economía de mercado en el sur. ¿Cómo se integrarían los sistemas legales, educativos y de salud? ¿Cómo se abordaría la cuestión de los derechos humanos y la libertad de expresión en un país que ha vivido bajo un régimen autoritario durante décadas? Son preguntas que no tienen respuestas fáciles y que requieren un análisis profundo y una planificación meticulosa. Pero, ¿qué pasa con la economía norcoreana? Imagina un país donde la planificación centralizada lo controla todo. Es una economía prácticamente cerrada al mundo exterior, con una industria obsoleta y una agricultura poco eficiente. Piensa en la escasez crónica de alimentos, la falta de acceso a la tecnología y la dependencia casi total de la ayuda exterior, que es poca y a veces llega con condiciones políticas. Para ti, esto significa que la unificación implicaría un reto económico monumental. Integrar una economía tan atrasada a la del sur sería un proceso larguísimo y costoso. Hablamos de una inversión masiva en infraestructura, en educación y en la creación de un mercado laboral competitivo. Tendrías que pensar en la reconversión de industrias, la privatización de empresas estatales ineficientes y la formación de una fuerza laboral adaptada a una economía de mercado. No es solo dinero, sino un cambio cultural profundo. Además, la corrupción endémica en el norte sería un obstáculo enorme. Piensa en la dificultad de implementar reformas económicas transparentes cuando la opacidad y la falta de rendición de cuentas han sido la norma durante décadas. Tendrías que considerar la necesidad de construir instituciones sólidas, combatir la corrupción y fomentar la confianza en el nuevo sistema. Es un reto que requiere paciencia, estrategia y una gran inversión en la justicia. Pero espera, ¿qué pasaría con esa economía tan diferente? Aquí es donde entra en juego Corea del Sur, el tigre asiático. Piensa en su increíble crecimiento económico, en sus gigantescas empresas tecnológicas como Samsung y Hyundai, en su infraestructura de primer nivel. Su economía es una potencia mundial, altamente competitiva y con una capacidad de innovación asombrosa. Esa fuerza económica es la clave para entender cómo podría absorber la economía norcoreana. Claro que no sería fácil. Hablamos de integrar una economía planificada y atrasada a una de las más dinámicas del mundo. Se necesitaría una inversión masiva en infraestructura, educación y tecnología en Corea del Norte. Imagínate la reconstrucción de fábricas, la modernización de la agricultura, la creación de nuevos empleos, un desafío enorme pero no imposible. La capacidad de Corea del Sur para la innovación y la inversión extranjera es un activo crucial. Piensa en el potencial. Una fuerza laboral norcoreana, aunque necesitada de formación, podría impulsar aún más el crecimiento económico surcoreano. La combinación de la tecnología surcoreana con los recursos naturales norcoreanos podría generar un auge económico sin precedentes. Pero, ¿cómo se gestionaría la transición? ¿Cómo se lidiaría con la disparidad económica entre ambas partes? Son preguntas complejas que necesitan respuestas cuidadosas. Pero, ¿cómo se desarma un ejército tan grande y poderoso como el de Corea del Norte? Imagina la magnitud del desafío: cientos de miles de soldados, un arsenal de armas convencionales, y lo más preocupante, armas nucleares. No se trata solo de recoger las armas, sino de la compleja tarea de verificar que todo se ha eliminado, un proceso que requerirá la colaboración internacional y una transparencia sin precedentes por parte de Pyongyang. Y luego está la reintegración de esos soldados.
Piensa en ellos. Muchos han pasado toda su vida en el ejército, con un adoctrinamiento intenso. ¿Cómo se les ayuda a integrarse en una sociedad capitalista y democrática, tan diferente a la que conocen? ¿Cómo se les ofrece formación profesional para que puedan encontrar empleo y contribuir a la nueva economía unificada? El proceso de desmantelamiento y reintegración necesitará una inversión masiva, no solo en recursos económicos, sino también en recursos humanos. Habrá que crear programas de desmovilización, programas de reinserción social y programas de ayuda psicológica para tratar el trauma de la guerra y la adaptación a una nueva vida. Será un proceso largo y complejo, pero esencial para la paz y la prosperidad de una Corea unificada. Pero la cuestión militar es solo la punta del iceberg, ¿verdad? Piensa en las diferencias ideológicas, en ese muro invisible que separa a Corea del Norte y del Sur. Un lado, un régimen comunista totalitario, el otro, una vibrante democracia. Reconciliar esas visiones del mundo, ese es el verdadero desafío. Imagínate la dificultad de integrar sistemas económicos, legales y educativos tan diferentes. Hablamos de décadas de propaganda, de diferentes narrativas históricas. Para muchos norcoreanos, la vida en el sur es algo desconocido, casi mitológico. Weißversagen. ¿Cómo se construye un relato común a partir de realidades tan dispares? ¿Cómo se supera la desconfianza, la falta de comunicación, el miedo acumulado durante generaciones? La reconciliación no es solo un proceso político, sino también un proceso social y cultural profundo. Imagina la dificultad de armonizar dos sistemas educativos, dos sistemas de justicia, dos culturas con valores y creencias tan diferentes. Requeriría un esfuerzo monumental de educación, diálogo y entendimiento mutuo, un proceso que llevaría años, incluso décadas. Imagina, por un segundo, la vida cotidiana. En el sur, ves K-dramas, escuchas K-pop, y la tecnología es parte integral de tu día a día. En el norte, la cultura es mucho más conservadora, con un fuerte énfasis en la lealtad al régimen y una vida mucho más regulada. ¿Cómo se integran esas dos realidades tan diferentes? Piensa en la educación. En el sur, tienes acceso a una educación globalizada, con un sistema competitivo y enfocado en la innovación. En el norte, la educación se centra en la ideología estatal, limitando el acceso a información y perspectivas externas. Unificar estos sistemas educativos tan distintos sería un reto enorme. ¿No crees? ¿Y qué pasa con las artes? El vibrante mundo del arte y el entretenimiento surcoreano, tan popular a nivel mundial, contrasta con una expresión artística mucho más controlada y propagandística en el norte. Imaginar una integración cultural que respete la libertad de expresión, a la vez que se preserva la identidad de ambos lados, es un desafío complejo. ¿Cómo se equilibra todo eso? Piensa en esto. ¿Qué sistema político funcionaría mejor para una Corea unificada? Un sistema presidencial, como el del sur, con un presidente electo democráticamente, podría parecer la opción más obvia. Pero, ¿podría lidiar con la profunda desconfianza entre el norte y el sur? ¿Y qué pasa con los derechos humanos y las libertades individuales, tan diferentes en ambos lados de la DMZ? Un sistema parlamentario, como el de muchos países europeos, podría ofrecer un enfoque más consensual. Imagina una Asamblea Nacional donde representantes del norte y del sur puedan debatir y negociar leyes, buscando un equilibrio entre las diferentes ideologías. Pero, ¿sería suficiente para superar las diferencias ideológicas tan arraigadas? Quizás una transición gradual, con un gobierno de unidad nacional, sería la mejor opción. Este modelo permitiría a ambas partes participar en la toma de decisiones, mientras se construye la confianza y se implementan gradualmente las reformas necesarias. Sin embargo, ¿cuánto tiempo tomaría este proceso y cómo se manejarían las diferencias de poder? Pero, ¿qué pasaría en el escenario internacional? Imagina, una Corea unificada, con una economía potente y un ejército considerable. Para Estados Unidos, esto significaría un cambio geopolítico monumental. Podría verse como una amenaza, o como una oportunidad para una mayor estabilidad en la región. Todo dependería de cómo se desarrollase la nueva Corea y de su política exterior. Piensa en la relación con China y Japón, vecinos con intereses estratégicos en la península coreana. China, por su parte, seguramente tendría sentimientos encontrados. Una Corea unificada, aliada con Occidente, podría ser vista como una amenaza a su influencia regional. Por otro lado, una Corea unificada y estable podría ser un socio comercial importante. La clave estaría en cómo la nueva Corea se posiciona en el tablero geopolítico.
¿Se acercará más a Occidente o intentará mantener un equilibrio entre las grandes potencias? Japón también tendría que replantear su estrategia de seguridad. Una Corea unificada, dependiendo de su ideología y capacidades militares, podría representar una amenaza o una oportunidad para una cooperación regional más estrecha. La historia compartida y la proximidad geográfica implicarían una relación compleja, llena de retos y oportunidades. ¿Cómo se adaptaría Japón a este nuevo panorama? Piensa en esto: dos sistemas económicos completamente diferentes, el capitalista del sur y el planificado del norte. Unificarlos sería un reto monumental. Hablamos de integrar diferentes infraestructuras, leyes laborales, sistemas de propiedad y, sobre todo, mentalidades empresariales. Imagina la dificultad de armonizar salarios, regulaciones y la creación de un mercado laboral único, justo y eficiente. Y luego está la cuestión social. Dos culturas con décadas de separación, con diferentes sistemas educativos, valores y perspectivas del mundo. ¿Cómo se integrarían las identidades nacionales? ¿Cómo se superarían los prejuicios y el recelo mutuo? La unificación no solo significa unir territorios, sino también corazones y mentes. Habrá que abordar el trauma histórico y construir una identidad coreana compartida. La brecha tecnológica también es un factor crítico. Corea del Sur es una potencia tecnológica mundial, mientras que Corea del Norte se encuentra muy rezagada. Cerrar esta brecha requeriría una inversión masiva en educación, infraestructura y desarrollo tecnológico en el norte, un proceso largo y complejo que demandará recursos y paciencia. ¿Cómo se gestionaría esta transición de manera justa y equitativa? Entonces, ¿qué pasa al final? Una Corea unificada es un escenario complejo, lleno de posibilidades y enormes desafíos. Piensa en la disparidad económica. El sur, próspero y tecnológico, versus el norte, con una economía planificada y empobrecida. Integrar ambas economías requeriría una inversión masiva y una planificación estratégica a largo plazo, algo que no está exento de riesgos. La integración social también sería un proceso largo y delicado. Dos culturas, con diferentes sistemas políticos e ideológicos, tendrían que aprender a convivir. Habría que abordar temas como la identidad nacional, la memoria histórica y la reconciliación, procesos que podrían tomar generaciones. No podemos ignorar la posibilidad de tensiones sociales y conflictos. Por otro lado, una Corea unificada podría ser una potencia económica y geopolítica significativa. Imagina el potencial de un mercado unificado, con acceso a recursos y mano de obra diversa. La península coreana podría convertirse en un centro tecnológico y de innovación global, pero solo si se gestionan correctamente los desafíos. El éxito dependerá de la voluntad política y la cooperación internacional. Espero que te haya quedado claro qué podría pasar. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más vídeos como este. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.